en el corazón de una de las ciudades más poderosas del mundo, donde los rascacielos de cristal reflejaban no solo riqueza, sino también ambición desmedida. Se alzaba la imponente torre de Hathaway Global Enterprises, una corporación multimillonaria liderada por el temido y respetado CEO Alexander Hathaway. Conocido por su mente brillante, su disciplina inquebrantable y su carácter frío como el acero, Alexander había construido su imperio desde cero, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes del planeta. Para sus empleados, trabajar en Hathaway Global era un privilegio, pero también una constante prueba de supervivencia. Nadie quería estar en el radar del CEO, especialmente cuando su voz resonaba en los pasillos ejecutivos con órdenes capaces de destruir carreras en segundos. Aquella mañana, el ambiente en la oficina era particularmente tenso. Los rumores corrían como fuego. El CEO estaba furioso por un error administrativo que había puesto en riesgo una negociación internacional valorada en cientos de millones de dólares. Nadie sabía exactamente quién era el responsable, pero todos sabían que la tormenta estaba a punto de estallar. Entre los empleados se encontraba Valeria Morales, una joven asistente administrativa que, a diferencia de la mayoría, provenía de un origen humilde. Valeria había trabajado incansablemente durante años para conseguir aquel empleo, sacrificando sueños personales, soportando largas jornadas y enfrentando el constante desprecio de colegas que la consideraban insignificante por no pertenecer a las élites empresariales. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Valeria poseía una inteligencia excepcional, una ética de trabajo inquebrantable y una fortaleza nacida de años de lucha silenciosa. Esa mañana, mientras organizaba documentos en la sala de juntas principal, fue llamada abruptamente al despacho privado del CEO. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recorría el largo pasillo de mármol blanco. Las miradas de sus compañeros se clavaban en ella con una mezcla de lástima y curiosidad. Al entrar en aquella oficina gigantesca, decorada con muebles de diseñador, ventanales panorámicos y una atmósfera intimidante, Valeria encontró a Alexander de pie frente a su escritorio, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de furia. Sobre la mesa descansaba un informe crucial con errores evidentes. Sin darle oportunidad de hablar, Alexander golpeó el escritorio con fuerza y pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Agarra tus cosas y lárgate». El silencio fue absoluto. La orden retumbó como un disparo. Valeria sintió cómo el mundo parecía detenerse por un instante. Sus manos temblaron, pero sus ojos no se quebraron. Mientras muchos en su posición habrían suplicado o llorado, ella respiró profundamente, sostuvo la mirada del hombre más poderoso de la empresa y respondió con una serenidad inesperada. «Como usted ordene, señor Hathaway, pero antes de irme, debería saber quién cometió realmente ese error, porque no fui yo». Aquellas palabras, pronunciadas con dignidad y firmeza, sorprendieron incluso al propio CEO. Nadie se atrevía a desafiarlo, mucho menos un asistente aparentemente insignificante. Intrigado a pesar de su enojo, Alexander permitió que hablara. Valeria explicó con precisión cómo había descubierto inconsistencias en los reportes financieros presentados por uno de los ejecutivos senior. Richard Coleman, un hombre influyente dentro de la empresa que había manipulado cifras para encubrir decisiones fraudulentas. Presentó correos electrónicos, registros y pruebas que había recopilado silenciosamente, consciente de que algo oscuro ocurría en la organización. La expresión de Alexander cambió gradualmente de ira a incredulidad. Cada documento revelaba una verdad devastadora. La traición provenía de uno de sus hombres de confianza, no de la joven asistente a quien estaba a punto de despedir injustamente. Por primera vez en años, Alexander Hathaway se encontró confrontando no solo una amenaza corporativa, sino también su propio juicio precipitado. Richard fue llamado de inmediato. Frente a la evidencia, su fachada se derrumbó. Intentó defenderse, culpar a otros, pero era demasiado tarde. La seguridad lo escoltó fuera del edificio mientras los empleados observaban atónitos. Valeria, quien momentos antes estaba al borde del despido, se convirtió inesperadamente en la pieza clave que había salvado a la empresa
de un escándalo financiero catastrófico. Alexander permaneció en silencio durante varios segundos, observándola con una mezcla de respeto, sorpresa y una emoción que rara vez experimentaba: humildad. Finalmente dijo algo que no habría imaginado escuchar de sus labios: «Me equivoqué contigo». Aquella frase, simple pero poderosa, marcó el inicio de una transformación profunda. En lugar de despedirla, Alexander le ofreció una promoción inmediata como analista ejecutiva especial, trabajando directamente bajo su supervisión. Para muchos, aquello fue un milagro. Para Valeria, era simplemente el resultado de años de preparación, resistencia y verdad. Sin embargo, lo que realmente dejó al CEO en shock no fue solo descubrir la inocencia de Valeria, sino darse cuenta de que la mujer que había considerado reemplazable poseía una capacidad, valentía y lealtad mucho más valiosas que muchos de sus altos ejecutivos. Con el paso de las semanas, Valeria comenzó a desempeñar un papel crucial en importantes decisiones estratégicas, demostrando una visión empresarial extraordinaria. Alexander, acostumbrado a rodearse de personas impulsadas por poder y dinero, encontró en ella una perspectiva diferente, integridad genuina. Poco a poco, la relación entre ambos evolucionó de jefe y empleada a una alianza profesional poderosa, desafiando las rígidas estructuras corporativas. Pero detrás de esa evolución también surgía algo más complejo, una creciente admiración mutua que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La historia de la joven que recibió la orden de marcharse, solo para convertirse en una de las figuras más importantes del imperio Hathaway, comenzó a extenderse más allá de las oficinas, inspirando a miles de personas que alguna vez fueron subestimadas, humilladas o ignoradas. Porque a veces, aquellos a quienes el mundo intenta expulsar son precisamente quienes están destinados a cambiarlo todo. Y mientras Alexander Hathaway contemplaba desde su oficina la ciudad que había conquistado, comprendió una lección que el dinero jamás pudo enseñarle: nunca subestimes a alguien cuyo verdadero valor aún no has descubierto. Si esta historia ya te está impactando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después llevará esta increíble transformación a niveles aún más sorprendentes, donde el poder, la justicia y el destino demostrarán que incluso las órdenes más crueles pueden convertirse en el comienzo de una victoria inolvidable. Tras el impactante enfrentamiento que cambió el destino de Valeria Morales dentro de Hathaway Global Enterprises, la atmósfera en la corporación nunca volvió a ser la misma. Los pasillos que antes estaban dominados por susurros de miedo y competencia comenzaron a llenarse de una nueva tensión, una mezcla de curiosidad, admiración y envidia. La joven asistente, que estuvo a segundos de perderlo todo ahora, trabajaba directamente junto al hombre más poderoso de la empresa. Su ascenso fue tan inesperado como controversial. Muchos ejecutivos no podían aceptar que una mujer de origen humilde, sin conexiones privilegiadas, hubiera logrado ganarse la confianza del implacable Alexander Hathaway. Pero Valeria no estaba interesada en demostrarles nada con palabras. Su trabajo hablaba por ella. Día tras día, analizaba informes complejos, detectaba riesgos ocultos y proponía estrategias que incluso veteranos empresarios no habían considerado. Alexander observaba cada movimiento con creciente respeto. Por primera vez en muchos años, alguien dentro de su círculo no buscaba impresionarlo, manipularlo, ni beneficiarse de su fortuna. Valeria simplemente quería hacer lo correcto. Esa diferencia comenzó a alterar profundamente la perspectiva del CEO. Mientras tanto, enemigos silenciosos empezaban a surgir. Algunos altos directivos, temerosos de perder poder, comenzaron a conspirar contra ella, intentando desacreditarla mediante rumores, trampas administrativas y sabotajes profesionales. Pero Valeria había enfrentado dificultades mucho mayores en su vida. Cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Una noche, mientras revisaban una posible expansión internacional que podría definir el futuro de la empresa, Valeria descubrió irregularidades aún más peligrosas que las anteriores. Una red de corrupción interna vinculada a socios externos que amenazaba no solo las finanzas de Hathaway Global, sino su reputación mundial. Al informar a Alexander,
Ambos comprendieron que enfrentaban una amenaza mucho mayor de lo que imaginaban. Esta vez no se trataba de un solo ejecutivo corrupto, sino de una estructura cuidadosamente construida por personas poderosas dispuestas a destruir a cualquiera que interfiriera. En ese momento, Alexander tomó una decisión inesperada: confiar plenamente en Valeria como su principal aliada. Juntos comenzaron una investigación secreta, trabajando largas noches para desenmascarar a quienes operaban desde las sombras. Durante ese proceso, Alexander descubrió facetas de sí mismo que había enterrado bajo años de ambición despiadada. La valentía, honestidad y humanidad de Valeria comenzaron a romper el muro emocional que había construido durante toda su vida. Ella no solo estaba ayudándolos a salvar su empresa, estaba cambiándolo a él. Pero cuanto más cerca estaban de revelar la verdad, mayor era el peligro. Amenazas anónimas, presiones externas y traiciones internas pusieron a prueba su resistencia. Sin embargo, Valeria se mantuvo firme, recordando siempre que quienes han sobrevivido a la adversidad no temen enfrentarse al poder corrupto. Su historia ya no era simplemente la de una empleada defendiendo su lugar. Era la de una mujer decidida a transformar un imperio desde adentro. Y mientras sus enemigos preparaban su próximo movimiento, Alexander comenzó a comprender que aquella orden impulsiva de agarrar tus cosas y lárgate había sido, en realidad, el mayor error y a la vez el giro más extraordinario de toda su vida. Porque la mujer que una vez estuvo a punto de perderlo todo ahora, se estaba convirtiendo en la fuerza más importante de su futuro. Suscríbete ahora, porque lo que viene en el próximo capítulo revelará traiciones aún más profundas, decisiones impactantes y un cambio que nadie vio venir. A medida que la investigación secreta avanzaba, Valeria Morales y Alexander Hathaway comenzaron a descubrir una red de corrupción mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Documentos ocultos, transferencias sospechosas y alianzas clandestinas revelaban que varios miembros del consejo directivo estaban involucrados en operaciones ilegales capaces de destruir por completo el imperio Hathaway Global. Cada nueva prueba era una amenaza directa, no solo para la empresa, sino también para sus propias vidas. Valeria sabía que estaba entrando en territorio extremadamente peligroso, pero lejos de retroceder, su determinación se fortalecía. Había pasado demasiados años siendo subestimada como para permitir que el miedo dictara su destino. Alexander, por su parte, enfrentaba una batalla interna sin precedentes. Durante años había construido su liderazgo sobre el control absoluto, confiando únicamente en su propia fuerza. Pero ahora comprendía que la verdadera fortaleza también requería confianza, y esa confianza estaba depositada en Valeria. Juntos formaban una alianza inesperada, poderosa y cada vez más difícil de romper. Sin embargo, sus enemigos no permanecieron en silencio. Una campaña de difamación comenzó a extenderse dentro y fuera de la empresa, presentando a Valeria como una oportunista manipuladora que había ascendido utilizando secretos corporativos. La presión mediática creció. Los inversionistas comenzaron a cuestionar decisiones estratégicas y varios aliados históricos de Alexander empezaron a distanciarse. Era un ataque cuidadosamente diseñado para aislarlos. Pero en lugar de quebrarse, Valeria decidió enfrentar la tormenta de frente. En una crucial reunión con inversionistas internacionales, donde muchos esperaban verla fracasar, tomó la palabra con una seguridad imponente y presentó pruebas irrefutables de la corrupción que amenazaba a la compañía, dejando en evidencia a los verdaderos responsables. Su valentía sorprendió a todos. Por primera vez, figuras influyentes del mundo empresarial comenzaron a verla no como una simple empleada, sino como una líder excepcional. Alexander observó aquella escena con una mezcla de orgullo, admiración y asombro. La mujer que una vez estuvo a punto de ser despedida, ahora estaba salvando públicamente su legado. Pero la victoria tuvo un precio. Los responsables, desesperados por protegerse, lanzaron un último golpe devastador. Manipularon información personal del pasado de Valeria para intentar humillarla públicamente, exponiendo sus humildes orígenes y antiguas dificultades como si fueran motivo de vergüenza. Sin embargo, lo que pretendía destruirla
terminó convirtiéndose en su mayor fortaleza. Frente a miles de personas, Valeria respondió con palabras que resonaron profundamente. No me avergüenzo de dónde vengo. Mi pasado no es mi debilidad. Es la razón por la que nunca dejaré que personas corruptas decidan mi valor. Su discurso se viralizó, convirtiéndola en símbolo de resiliencia, dignidad y superación. La opinión pública cambió drásticamente a su favor, mientras los responsables comenzaban a caer uno por uno bajo investigaciones legales. Hathaway Global sobrevivió, pero más importante aún, comenzó una transformación profunda bajo principios más éticos y transparentes. Alexander entendió entonces que Valeria no solo había protegido su empresa, sino que había rescatado la parte de él que había quedado enterrada bajo años de dureza. Su conexión se volvió más fuerte que nunca, construida sobre respeto genuino, lucha compartida y una confianza inquebrantable. Pero justo cuando parecía que finalmente podían respirar, una revelación aún más impactante surgió desde las sombras. Alguien mucho más cercano a Alexander había estado manipulando eventos desde el principio, una traición tan personal que cambiaría para siempre todo lo que creían saber. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo llevará esta historia a un nivel aún más intenso, donde las verdaderas máscaras caerán y el destino de Valeria y Alexander enfrentará su prueba más decisiva. La revelación cayó como un golpe devastador sobre Alexander Hathaway. Después de meses enfrentando enemigos corporativos, fraudes financieros y conspiraciones dentro de su empresa, jamás imaginó que la traición más dolorosa vendría de alguien de su propio círculo íntimo. Las nuevas pruebas descubiertas por Valeria señalaban directamente a Jonathan Reeves, vicepresidente ejecutivo de Hathaway Global y amigo personal de Alexander durante más de 2 décadas. Jonathan no solo había participado en operaciones corruptas, sino que había sido el verdadero arquitecto detrás de múltiples sabotajes, manipulaciones financieras y campañas diseñadas para debilitar a Alexander y eventualmente apoderarse de la compañía. La traición era profunda, calculada y personal. Durante años, Jonathan había alimentado cuidadosamente su imagen de aliado leal mientras construía en secreto una red de poder paralela. Para Alexander, aquello fue más que una amenaza empresarial. Fue una herida emocional que sacudió los cimientos de su confianza. Sin embargo, mientras el peso de esa traición amenazaba con quebrarlo, Valeria permaneció firme a su lado, convirtiéndose en su apoyo más sólido. Ella comprendía que esta batalla ya no era solo por una corporación, sino por la verdad, la justicia y la reconstrucción de un hombre que había vivido rodeado de máscaras. Juntos diseñaron un plan estratégico para exponer a Jonathan sin darle oportunidad de escapar. Utilizando inteligencia financiera, auditorías confidenciales y una serie de reuniones clave, comenzaron a cerrar el cerco. Jonathan, confiado en su poder, no sospechó que cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado. Finalmente, durante una junta extraordinaria frente a inversionistas, ejecutivos y miembros del consejo, Alexander ejecutó el golpe definitivo. Con una calma imponente, presentó pruebas irrefutables de la traición de Jonathan, cuentas ocultas, sobornos, manipulación de acciones y planes para destruir el legado Hathaway desde dentro. El silencio fue absoluto. Jonathan, acorralado, intentó defenderse, pero la magnitud de la evidencia era imposible de negar. Su caída fue inmediata. Seguridad lo escoltó fuera del edificio, mientras el consejo aprobaba acciones legales severas. Para todos los presentes, fue una lección brutal sobre la corrupción, pero para Alexander representó algo aún más profundo. La dolorosa aceptación de que el verdadero liderazgo no consiste solo en construir poder, sino en saber distinguir quién merece realmente tu confianza. Tras aquella victoria, Hathaway Global inició una nueva era. Alexander, influenciado profundamente por Valeria, comenzó a reformar la cultura empresarial de su corporación, priorizando integridad, transparencia y oportunidades reales para personas talentosas, sin importar su origen. Valeria fue ascendida nuevamente, esta vez como directora estratégica, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la compañía. Pero su impacto iba mucho más allá del ámbito corporativo.
se convirtió en símbolo de fortaleza para miles de personas que habían sido subestimadas por su pasado o posición social. La joven que una vez recibió la cruel orden de agarrar tus cosas y lárgate, ahora ayudaba a dirigir uno de los imperios empresariales más poderosos del mundo. Sin embargo, entre las largas jornadas de lucha, las victorias compartidas y las cicatrices emocionales, algo más comenzó a crecer entre Alexander y Valeria. Una conexión imposible de ignorar. Ya no se trataba solo de respeto profesional, era una unión nacida de la adversidad, la transformación y la confianza absoluta. Pero justo cuando parecía que el caos había quedado atrás, una nueva oportunidad apareció, una expansión internacional que podría convertir a Hathaway Global en una fuerza aún más dominante, o destruirlo todo nuevamente. Y esta vez, las decisiones no solo pondrían en riesgo su empresa, sino también sus corazones. Suscríbete ahora, porque el capítulo final traerá el desenlace más impactante de esta historia, donde el poder, el amor y el destino chocarán de una forma que nadie podría haber imaginado, con Hathaway Global finalmente reconstruida y más fuerte que nunca. Alexander Hathaway se encontraba frente a la decisión más importante de toda su carrera: liderar una expansión internacional multimillonaria que consolidaría su imperio como una potencia global absoluta. Los mercados de Europa, Asia y Medio Oriente estaban al alcance de su mano, y los inversionistas presionaban para avanzar rápidamente. Sin embargo, esta vez Alexander ya no era el mismo hombre frío que una vez gobernó únicamente con ambición despiadada. Las pruebas, traiciones y transformaciones vividas junto a Valeria Morales habían cambiado profundamente su visión. Ahora entendía que el éxito sin principios podía destruirlo todo. Valeria, convertida en directora estratégica y figura clave dentro de la empresa, desempeñó un papel fundamental en el diseño de esta nueva expansión, asegurándose de que cada paso estuviera basado en ética, transparencia y sostenibilidad. Su influencia había transformado no solo la estructura de la corporación, sino también el corazón de su líder. Mientras trabajaban juntos en negociaciones internacionales de altísimo riesgo, la conexión emocional entre ambos se volvió imposible de negar. Lo que comenzó como una relación marcada por una orden cruel y una defensa inesperada, se había convertido en una alianza inquebrantable, construida sobre respeto, admiración y sentimientos profundos. Pero el destino aún tenía una última prueba preparada. Durante una negociación decisiva con poderosos socios extranjeros, Alexander descubrió una propuesta secreta que prometía ganancias masivas, pero implicaba compromisos éticos peligrosos que podrían traicionar todo lo que habían reconstruido. El viejo Alexander probablemente habría aceptado sin dudar, priorizando poder sobre moralidad. Pero esta vez, mirando a Valeria y recordando todo lo que ella había arriesgado para salvar su empresa y su humanidad, tomó una decisión histórica. Rechazó el acuerdo públicamente, incluso sabiendo que podría costarle miles de millones. Su declaración sorprendió al mundo empresarial. Frente a ejecutivos, inversionistas y medios internacionales, Alexander afirmó que ningún imperio valía el precio de perder la integridad. Aquellas palabras no solo redefinieron su legado, sino que consolidaron a Hathaway Global como una empresa revolucionaria, admirada no solo por su poder financiero, sino por sus principios. La noticia se volvió global, y tanto Alexander como Valeria se convirtieron en referentes de liderazgo moderno. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. En una ceremonia corporativa histórica, frente a miles de empleados y líderes internacionales, Alexander sorprendió a todos al reconocer públicamente que la persona más importante en la transformación de su vida y su empresa había sido Valeria Morales, la misma mujer a quien una vez ordenó despedir. Con una emoción sincera rara vez vista en él, declaró que su mayor éxito no había sido construir un imperio, sino aprender a reconocer el verdadero valor cuando estuvo a punto de perderlo. Luego, en un gesto que dejó al mundo entero en shock, le ofreció no solo una sociedad ejecutiva permanente dentro de Hathaway Global, sino también algo mucho más personal: la oportunidad de construir juntos el futuro. Valeria, con lágrimas de fortaleza y orgullo, aceptó,
sellando una historia extraordinaria de superación, justicia y transformación. Desde aquel día, la historia de Agarra tus cosas y lárgate dejó de ser una simple orden de desprecio para convertirse en el inicio de una de las mayores historias de éxito jamás contadas. La mujer subestimada cambió un imperio. El CEO implacable encontró humanidad, y juntos demostraron que incluso en los momentos más crueles puede comenzar una revolución capaz de cambiarlo todo. Porque a veces, cuando el poder intenta expulsarte, la vida en realidad te está posicionando exactamente donde debes estar para conquistar tu verdadero destino. Suscríbete ahora para más historias poderosas de transformación, justicia y éxito que te demostrarán que nunca debes rendirte. Porque el momento que parece tu final podría ser en realidad el comienzo más extraordinario de tu vida.